Hemos vivido momentos importantes en nuestra infancia y sobre todo formas de mantenernos activos desde aquel tiempo para nuestra transición. Es decir, originalmente vivíamos en la ex hacienda de Tlahuelilpan, a donde yo pasé toda la niñez. Y era un lugar muy tenebroso para esos tiempos, porque ya era una hacienda olvidada, una hacienda vieja, una hacienda que estaba en ruinas. Y pues teníamos la necesidad de vivir en ese lugar. Era un lugar oscuro, en las noches no había luz en ningún lado y menos a los alrededores. Y cuando mi papá tuvo la oportunidad de comprar un predio en Tlahuelilpan, donde actualmente estamos grabando, nos dio mucho gusto. Y en ese lugar era un terrenito pues grande, como de 2000 metros, que tenía unos paredones, unos cuartos, pero ya eran paredones porque no tenían techo. Y allí habían anidado unos animalitos que le llaman las avispas, que nosotros en nuestra ignorancia creíamos que eran abejas y que daban miel. Resulta que en la escuela, estábamos en la escuela y compañeros de esa escuela, en especial un compañero que ahora es un estilista o un señor que corta el pelo, Bartolo García Ortiz. Esta persona me preguntó acerca de las abejas que podían haber en el lugar y le dije que viniéramos a ver, que yo realmente no sabía exactamente, pero que fuéramos a ver. Y efectivamente, saliendo de la escuela y antes que llegáramos a casa, vinimos al predio de la propiedad. Había hierbas, había arbustos y efectivamente había un lugar donde habían anidado animalitos. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al tratar pues ver si tenían miel o algo en eso, llegó mi papá al lugar y él no sabía que nosotros ya estábamos haciendo nuestra labor de verificar si había miel ahí. Lo que pasa es que nosotros movemos el lugar y salen las avispas, no eran abejas, eran avispas. Y corrieron nosotros nos echamos a correr y no nos alcanzaron, pero mi papá que estaba en el lugar sin saber, él recibió piquetes de las ovejas. Y entonces, viendo que estaba mi compañero ahí con nosotros, le fue a dar la queja a su papá, diciendo que su hijo andaba asusándome posiblemente o algo, acompañándome a hacer ese tipo de cosas que pues antes no estaba autorizado por los padres y no podíamos mover nada si no les hacíamos de su conocimiento. Resulta que pues eso nos valió que a este muchacho le dieran una pela a su papá, que pues eran muy estrictos los padres en ese tiempo. Y por supuesto a mí algo también me tocó, porque finalmente mi papá se molestó mucho conmigo. Y son recuerdos que nos quedan de aquello que vivimos y que finalmente a veces, pues en esos tiempos no había entretenimiento de otro tipo y nosotros buscábamos la forma de hacer aventuras a nuestros medios o algo para poder pasar el momento, ya que pues, la situación era muy limitada en esos tiempos, no había deportes, no había nada, el pueblo estaba vacío. Y solamente en los lugares, en las huertas, era una huerta con una casa o unos cuartos y era el sembradío, el restante del lugar.
Y así estaban compuestas todas las casas de estos rumbos. Aquí en Tlahuelilpan había pocas casas, pero cada casa tenía su huerta. Y la huerta aquí inclusive se regaba, venía la zanja del lado oriente, una zanja regadora, que era latoso porque había que limpiarla permanentemente. Y el señor repartidor era muy estricto, entonces nos obligaba a ir a limpiar la zanja por un pedacito de tierra que nosotros cultivábamos, pero era muy estricto. Y si no, no nos daba agua. Entonces aquí se regaba con esa zanja, con esa agua negra. Y toda la gente regaba. Ya actualmente nada más pasa la zanja, pero ya está tapada, ya no hay el problema de la contaminación.